Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver TAM, tensión arterial media o PAM, presión arterial media, como ustedes deseen decirlo. Soy el licenciado Francisco Molina y hoy vamos a ver qué es, para qué sirve, qué sucede si este valor se eleva, qué sucede si este valor disminuye, cuál es el valor normal y cómo se calcula. Comencemos con algo básico. ¿Qué es? Vamos a decir que es la presión promedio en un ciclo cardíaco completo. Es la presión parcial que ejerce la sangre sobre un vaso o una arteria. Acá un poquito de trabalengua. Es la media de la presión arterial durante el ciclo cardíaco, aproximadamente igual a la presión diastólica más un tercio de la diferencia entre lo que es la presión diastólica y la presión sistólica. Parece bastante complicado, complejo de entender, pero no se preocupen porque en realidad es mucho más sencillo cuando vemos un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, entonces, a ver, repasando, ¿qué es? Es una media de un promedio de un ciclo cardíaco completo, en la que le dice al médico cómo el cuerpo está procesando la sangre oxigenada que llega a los tejidos y órganos. Generalmente se utiliza para explicar la presión arterial media en una persona durante, como lo mencionamos, en un ciclo cardíaco. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la presión arterial media? Básicamente serviría para calcular la perfusión en órganos nobles, es decir, si el órgano blanco no recibe suficiente riego sanguíneo, se volverá isquémico. En consecuencia, esta fallará en su función y su propia vitalidad. Entonces, ¿para qué servía? Para calcular la perfusión en un órgano noble o en los órganos nobles. Si el órgano blanco no recibe suficiente riego sanguíneo, se volverá isquémico. Recordemos que la presión arterial media no se lo toma como un predictor del riego sanguíneo coronario porque el riego coronario se lo hace en la diástole y no así en la sístole como generalmente lo hacen en la mayoría de los órganos. Entonces, ¿para qué servía la presión arterial media? Servía para ver la vitalidad, para calcular, mejor dicho, la perfusión de los órganos nobles. Si una presión arterial media en el rango alto podría ser una indicación de que el corazón tiene que trabajar mucho más de lo que debería, causando ¿qué cosa? Causando estrés en el corazón, produciendo una enfermedad cardíaca avanzada. Puede también producir coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, inclusive accidentes cerebrovasculares. Si se mantiene, los músculos de este corazón se agrandan, se vuelven más gruesos y ponen en peligro la vida. Cuando sube rápidamente, en poco tiempo, los órganos pueden fallar. Lo que es la TAM baja también puede ser fatal si no se trata, ya que los órganos que no están recibiendo esa sangre y la necesitan, el paciente puede entrar en un shock y los órganos pueden fallar. Puede ser causado tanto, por ejemplo, por una sepsis, puede ser causado por una hemorragia, puede ser causado por accidente cerebrovascular o algún tipo de traumatismo. A continuación les voy a nombrar algunas situaciones en las que la perfusión de los órganos podría entrar en juego e impactar en lo que es en la TAM. Por ejemplo, lo que es el shock séptico, el aneurisma abdominal, un traumatismo encefalocraniano, enfermedades cardíacas. Ahora, digo, ¿qué sucede si está disminuido o elevado? Ya lo vamos viendo, ya vamos adelantando qué es lo que está pasando, si esta aumenta, si esta disminuye. Entonces, vamos a decir, como dijimos anteriormente, si la PAM cae de este valor por un tiempo considerable, el órgano blanco no recibirá el suficiente riego sanguíneo y se volverá isquémico. Cuando la presión se eleva, ocurre una vasoconstricción cerebral, que cuando la presión media disminuye, produce una vasoconstricción
no una vasoconstricción, sino una vasodilatación, no solamente eso. Si se eleva, puede causar emergencias cardíacas, como por ejemplo el edema agudo de pulmón, un infarto agudo de miocardio, inclusive una insuficiencia cardíaca, disección aguda de aorta, preeclampsia, enclampsia, entre otros. Entonces, es decir, si la presión arterial media es baja, una persona puede entrar en shock, pero si es alto también puede tener estas serias complicaciones. La mayoría de las personas están familiarizadas con el término presión arterial sistólica, que es la presión arterial alta, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber es que no es una medida adecuada de la perfusión de la sangre. Para ser un poco más claro, diremos que las arterias son vasos fibrosos y musculares que transportan la sangre del corazón a órganos en todo el cuerpo humano, por lo que la presión arterial media puede ayudar a determinar la presión arterial real de la sangre en esas paredes de esas arterias. La mayoría de los tensiómetros que hay en los hospitales que vemos nosotros calculan la presión arterial media automáticamente. Estos tensiómetros digitales, ¿no? Porque si tenemos los anaeroides, que lo que tenemos que hacer es hacer un cálculo. Incluso incluso en cuidados intensivos, nosotros podemos ver la presión arterial media a través de los monitores multiparamétricos que lo arrojan cada vez que se toma la presión arterial. Entonces, porque toma la presión arterial la máxima, la mínima, y automáticamente lo que me está arrojando a mí es una TAM a través de este monitor. La TAM también puede controlarse con una línea arterial insertando un catéter en una arteria, es decir, de una manera invasiva. A ver, ahora, ¿cuál es el valor normal? Los rangos normales de la presión arterial media están entre lo que sería 70 a 105 milímetros de mercurio. Se necesita un mínimo de 60 milímetros de mercurio para proporcionar suficiente sangre para nutrir las arterias coronarias, los riñones y también el cerebro, por supuesto. Cuando cae por debajo, durante un tiempo considerable, los órganos pueden verse privados de lo que es el oxígeno, como lo hemos visto ya. Ahora digo yo, ¿cómo se calcula la presión arterial media? La presión arterial media se define, como dijimos, como la presión media de las arterias de un paciente durante un ciclo cardíaco y se considera un mejor indicador de perfusión a los órganos vitales que la presión arterial sistólica. Al calcularlo, solo se puede determinar mediante un control invasivo, pero también, a no asustarse, porque se puede calcular utilizando una fórmula y la presión arterial diastólica. Ahora, ¿qué pasa? Los especialistas en cardiología dicen que esta no es la mejor manera de calcular la presión arterial media, porque la lectura no es una medida exacta, ya que los ventrículos solo pasan alrededor de un tercio del tiempo en la sístole, que es la etapa de trabajo del ciclo cardíaco. Para calcular la presión arterial, ¿qué hacemos? Se duplica la presión arterial diastólica. Es decir, se multiplica por 2 la presión arterial diastólica y se le suma la presión arterial sistólica. Luego se divide por 3. Entonces, ¿qué decimos? Que la presión arterial media es igual a la presión diastólica por 2, es decir, o sumamos 2 veces la presión diastólica. Este resultado sumamos la presión sistólica y lo dividimos en 3. Por ejemplo, si la presión arterial de un paciente es de 83 milímetros de mercurio de sistólica, 50 de diastólica, la presión arterial media sería de 61. Pero ¿por qué no hacemos un ejercicio mejor? Porque así como que en el aire, como que nos mareamos un poquito. Entonces, existen varias situaciones clínicas en las que
Es especialmente importante monitorizar la presión arterial media. En pacientes con sepsis, los vasopresores a menudo se valoran con base a lo que es la presión arterial media, o en pacientes con traumatismo craneal o accidente cerebrovascular, especialmente en esos pacientes con los que están bajo monitoreo de lo que es la PIC, que es la presión intracraneal. El tratamiento puede depender de este valor, ya que la presión de perfusión cerebral se define como la diferencia entre lo que es la presión arterial media y que es de lo que estamos hablando, y la presión intracraneal. A ver, la presión de perfusión cerebral es la resta, digamos, en lo que es la presión arterial media y lo que es la presión intracraneal. Ahí nosotros vamos a tener un valor de presión que estará representando el gradiente de presión de conducción de flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto de oxígeno y la entrega metabólica al cerebro. Es decir, es muy importante saber lo que es la presión arterial media. Acá veamos el ejemplo. Dijimos que la presión arterial en media la vamos a calcular de acuerdo a lo que es vamos a multiplicar la presión diastólica por 2 y lo vamos a sumar por una presión sistólica. ¿Cuál es la presión sistólica acá? El 120. ¿Cuál es la presión diastólica acá? El 80. Sistólica, diastólica. Entonces, si dice acá que mi presión diastólica la debo multiplicar por 2, entonces sería el 80 por 2 o directamente sumamos 2 veces 80. Y a esto le vamos a sumar 120. Entonces quedaría así. Quedaría que esto, el 80, que es mi diástole, lo voy a multiplicar por 2. El resultado de esto lo voy a sumar por una sistólica, que sería 120. Entonces multiplico esto, este resultado lo voy a sumar 120 y el resultado de esto lo voy a dividir en 3 y me va a dar un valor de 93.3 milímetros de mercurio. Después ustedes lo hacen para que veamos si estamos en lo correcto. Ahora tenemos un paciente hipotenso. Lo tengo con una sistólica de 90, lo tengo con una diastólica de 60. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que dice la fórmula, que vamos a multiplicar 2 veces la diastólica. Esta es la diastólica, 60 es la diastólica, por lo tanto al 60 lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar el 90 porque dice que tengo que sumar una sistólica. Entonces quedaría 60 por 2 más 90 dividido en 3. Obviemos ese 3 que está acá a la par del 90 porque es un error de tipeo. Entonces yo voy a sumar, puedo sumar 2 veces 60 o multiplicar 60 por 2. Al resultado lo voy a sumar 90. A esto, todo el resultado de esto lo voy a dividir en 3 y me va a dar un valor de 70 milímetros de mercurio. Después ustedes lo hacen y me dicen si le da bien. Ahora tengo un pacientito hipertenso. Por ejemplo, lo tengo en 140, 90, que me dice a mí la fórmula. Multiplico 2 veces presión diastólica, sería en este caso el 90 diastólica, 90 por 2, lo voy a sumar 140, lo voy a dividir en 3. Quedaría así, 90 por 2 más 140 dividido en 3. Entonces, multiplico 90, el resultado que me dé acá lo voy a sumar con 140. Ese resultado lo voy a dividir en 3 y me dará 106.6 milímetros de mercurio. Bueno, así es de cortito, así es de sencillo, pero así también es muy importante que lo sepamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que le haya gustado, espero que le haya servido y será hasta la próxima.